Buenos días, estudiantes. Vamos a dar continuidad a la unidad 4 de virología y continuamos viendo lo que son los virus ARN. En esta ocasión, en este video, explicaremos algunas características importantes de lo que son el género retrovirus, específicamente hablando del virus de inmunodeficiencia humana. Los objetivos son mencionar las características estructurales y composición química de los virus ARN, exponer las características epidemiológicas, explicar los mecanismos de daño de los virus ARN en la interacción agente-huésped, mencionar las diversas formas clínicas producidas por el virus ARN, señalar los diferentes métodos de diagnóstico virológico y su utilidad en el abordaje de las infecciones por estos virus, y exponer las medidas de prevención de infecciones causadas por estos virus. En esta conferencia ustedes encontrarán a virus ARN de la familia Retroviridae, en específico el género lentivirus y la especie del virus que estudiaremos, el virus de inmunodeficiencia humana. También encontrarán información que podrán revisar ustedes posteriormente de la familia Rhabdoviridae, en lo que respecta al género Lisavirus y la especie del virus, el virus de la rabia, que produce la enfermedad de la rabia. A manera de introducción, recuerden qué tipos de virus ARN de importancia médica hemos estudiado hasta el momento. Ya vimos virus, por ejemplo, de transmisión respiratoria y que además producen enfermedad respiratoria, como el virus de la influenza, coronavirus, rinovirus, el virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus. Y también hemos estudiado virus que producen enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo el rotavirus y los norovirus. Recordemos que para cada virus siempre estudiamos parte de su estructura, sus propiedades, sus mecanismos de daño, las manifestaciones clínicas que producen y cómo podemos diagnosticarlo. Los invito a preguntarse qué es una infección oportunista y también a recordar si alguna vez han escuchado sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Pregúntense ustedes mismos, ¿me he hecho una prueba alguna vez sobre el virus para ver si tengo el virus de inmunodeficiencia humana? ¿Tengo conductas de riesgo? Y si aún no conocemos alguno de estos aspectos, esta clase nos va a permitir conocer tanto las características estructurales, morfológicas y propiedades, así como mecanismos de daño del virus, como características epidemiológicas y preventivas del mismo. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, pertenece al género lentivirus de la familia Retroviridae. Este virus ataca el sistema inmunitario y debilita la defensa contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que en las personas con un sistema sano inmunitario pueden combatirlas. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. Y a esa fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH en seres humanos se originó a partir de infecciones entre especies por parte de virus que afectan a simios en el África rural, probablemente debido al contacto humano directo con sangre de primates infectadas. La evidencia actual sugiere que las contrapartes primates del virus VIH-1 y VIH-2 que nos afectan a los humanos se transmitieron en múltiples ocasiones diferentes a lo largo de las décadas. Los análisis incluso sitúan la introducción del virus simiano a la transmisión en humanos, que dio lugar al grupo actual de VIH que nos infecta alrededor de 1930. Sin embargo, en el siglo XX, alrededor de los años 1900, muchos cambios sociales, económicos y conductuales particulares generaron circunstancias que permitieron la expansión y establecimiento definitivo del virus en los seres humanos, así como el ataque de infecciones por el virus en proporciones epidémicas. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1981 en los Estados Unidos, cuando el CDC reportó casos de enfermedades infecciosas inexplicables, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi o neumonías por Pneumocystis jirovecii. En ese entonces las consideraron inexplicables porque solamente se asociaban a individuos con severa inmunosupresión
Y entonces no entendían por qué estos individuos que inicialmente tenían un factor en común, que eran homosexuales, tenían estas infecciones oportunistas. Sin embargo, en 1983 se aisló el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y concluyeron que las enfermedades presentadas por aquellos individuos en 1981 eran las manifestaciones terminales que producía la infección por VIH. Y se dieron cuenta que los individuos, una vez que están infectados, lo seguían siendo durante toda la vida. La infección por este virus se ha convertido en una epidemia mundial y en uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel global. El VIH pertenece a la familia Retroviridae, así que es un retrovirus y pertenece al género Lentivirus. Este género tiene ciertas características generales de la enfermedad y así se van a dar cuenta que todos los virus que pertenecen al género Lentivirus, 1, se transmiten por contacto con fluidos corporales, sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna. 2, el virus persiste indefinidamente en los hospederos infectados. 3, tienen alta tasa de mutación. Los hospederos infectados de hecho, contienen cúmulos de genomas virales estrechamente relacionados, conocidos como cuasi-especies. Una sola variante de VIH es la que establece una nueva infección. Entonces, al principio de la infección, las secuencias virales son bastante homogéneas, es decir, son similares. Sin embargo, debido a la rápida proliferación viral y a la tasa de error que tiene la transcriptasa reversa del VIH, se van a acumular cuasi especies de virus, los cuales son diferentes genéticamente del primer virus que infectó a este hospedero. De tal forma que se estima que todos los nucleótidos del genoma del VIH probablemente experimentan mutación todos los días. Punto 4. Los lentivirus, la infección por virus, que son lentivirus, progresa lentamente a través de las etapas específicas. Y quinto, la enfermedad puede tardar años en desarrollarse. En lo que respecta a su estructura, tenemos que es un virión esférico de simetría icosaédrica. Es un virus ARN de sentido positivo, es decir, que debe de convertirse primero a ADN para poder infectar a la célula huésped. Y ese proceso es característico de la familia Retroviridae y se conoce como transcripción inversa. Además, cuenta con glucoproteínas de envolturas que sufren variación antigénica y es lo que ha dificultado mucho lo que es la producción de vacunas contra el VIH, por ejemplo. Y también tiene enzimas como la transcriptasa inversa, proteasa e integrasa, las cuales son indispensables para que se dé la replicación viral. Tiene envoltura, son virus que no son oncogénicos, pero pueden destruir células, infectan células del sistema inmunitario y causan enfermedad crónica lentamente progresiva. Los lentivirus pueden aislarse de muchas especies diferentes, pero existen dos tipos de virus distintos que afectan al ser humano. Y entonces esas dos variantes que encontramos son VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 tiene 3 grupos de virus distintos, M, N y O, y es el más virulento e infeccioso. Los virus del grupo M son responsables de la mayor parte de las infecciones por VIH en todo el mundo y se consideran variantes de las cepas de virus del chimpancé. En cambio, el VIH-2 tiene 8 subtipos y está localizado sobre todo en África Occidental. Es menos infeccioso, tiene baja carga viral y no tiene transmisión vertical. Continuemos ahora hablando de lo que es la estructura del virus. Recordemos cuando hablamos generalidades de virus, los virus están compuestos por un genoma que puede ser de tipo ARN o ADN, el cual está rodeado por una cápside que está conformado por proteínas y este genoma más la cápside forma lo que se llama nucleocápside. Y algunos virus además poseen una envoltura que está constituida por una bicapa lipídica
que puede estar atravesada por glucoproteínas. Ahora veamos cómo es la estructura del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, tiene un genoma de tipo ARN. Y además, él cuenta con 3 genes principales que se encargan de expresar la formación de las proteínas más importantes del virus. Entonces, tenemos el gen GAG. Es un gen estructural que expresa la formación de la cápside viral y de la matriz viral. Está otro gen, el POL, que expresa las enzimas que son indispensables para la replicación viral. Y tenemos el gen ENB, que expresa las proteínas de la envoltura viral. Iniciemos con la envoltura. La envoltura tiene 2 glicoproteínas. Una glicoproteína llamada GP120, que es superficial, y una proteína transmembranal llamada GP41. Ambas forman las glicoproteínas de la envoltura, que son importantes para que se den los primeros 2 pasos de la replicación viral, la adhesión y fusión celular. Y estas proteínas usan receptores que se encuentran en nuestras células. Y ese receptor que utilizan es la molécula CD4, que se encuentra presente en macrófagos y linfocitos T. Pero también, para que este VIH logre ingresar a las células de nuestro cuerpo, necesita la presencia de un correceptor. Y esos correceptores son receptores de quimiosinas. Y así tenemos que el correceptor del VIH en los linfocitos T es el CXCR4 y en los macrófagos es el CCR5. Continuamos viendo la estructura y las proteínas de la cápside son la P24, proteína de cápside, P7, proteína de nucleocápside y P17, proteína de matriz. También hay otras proteínas que son las enzimas que nos permiten la replicación viral y tenemos 3: transcriptasa reversa, proteasa e integrasa. Transcriptasa reversa es la ADN polimerasa dependiente de ARN, la cual sintetiza ADN a partir del ARN viral. La proteasa es la responsable del corte que separa a las proteínas y la integrasa es la que se encarga de cortar el ADN viral y trasladar esas cadenas para que se integren en el ADN del huésped. Acá en este link pueden ver un video animado acerca de la estructura y el ciclo de replicación del VIH. Hablemos de replicación. El primer paso es la infección de una célula susceptible, los macrófagos y los linfocitos TCD4. Para que se dé la entrada se requiere la presencia de receptores, de los cuales ya hablamos, ¿verdad? Los lentivirus utilizan como receptor al CD4 de macrófagos y los linfocitos T, y también necesitan correceptores. Los correceptores del linfocito T son el CXCR4 y los correceptores de los macrófagos es el CCR5. Esa fijación a los receptores CD4 permite que se dé la adhesión o adsorción, el cual es el primer paso de la replicación viral. Entonces, estos receptores interactúan con los complejos de glicoproteínas que están presentes en la envoltura del virus, es decir, la proteína extracelular GP120 y la transmembranal GP41. Cuando el VIH se acerca a una célula diana, GP120 se une a ese CD4. Eso se llama adhesión o fijación. Y la unión de los correceptores produce un cambio que permite que GP41 inserte sus terminales en la célula y esto facilite la fusión entre sus membranas, lo que permite que el VIH entre a la célula. La nucleocápside viral entra a la célula del huésped liberando
ARN y las enzimas de la replicación. Acá tenemos la transcriptasa inversa, que básicamente lo que va a iniciar es la transcripción inversa del ARN para convertirlo en ADN del VIH. Ahora, la integrasa transfiere el ADN al núcleo de nuestra célula y facilita su integración en el genoma de la célula. Ahora, fíjense acá, el genoma de la célula huésped contiene la información genética del VIH. Una vez que el VIH se integra dentro del ADN de este linfocito TCD4, comienza a emplear el mecanismo de nuestro linfocito para crear cadenas largas de proteínas de VIH, es decir, transcribe el ADN proviral en ARN mensajero. Y como sabemos, el ARN mensajero se va a los ribosomas del citoplasma, donde se traduce a los nuevos componentes del virus. Al final de cuentas, el virus aprovecha nuestra maquinaria celular para poder transcribir y traducir sus proteínas virales. Entonces, luego se da lo que es el ensamblaje y el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un virión inmaduro o no infeccioso, el cual se libera por gemación, y esta partícula viral inmadura se rodea de la envoltura celular de nuestro linfocito T con proteínas de la superficie del virus. El nuevo VIH además libera la proteasa, que es la otra enzima importante de la replicación viral, la cual se encarga de descomponer a las largas cadenas de proteínas en proteínas más pequeñas. Este paso es crucial para crear un virus infeccioso. Cada uno de estos pasos de la replicación viral son blancos de acción de terapia antirretroviral de gran actividad. Y así más adelante ustedes van a estudiar en algún momento que existen medicamentos que inhiben la fusión, otros que son inhibidores análogos de los nucleótidos de la transcriptasa reversa, otros que son inhibidores no análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. Existen tratamientos que son inhibidores de la integrasa y tratamientos que son inhibidores de la proteasa, por mencionar algunos. En lo que respecta a cómo el VIH nos produce daño, tenemos que el VIH infecta diferentes tipos celulares que poseen receptores CD4. Al inicio tiene más afinidad por macrófagos, así que son los más infectados en una etapa inicial de la infección. Y obviamente estos macrófagos sirven como un reservorio para la diseminación del virus a través de nuestro cuerpo y llevarlo a los órganos linfoides. Luego, más adelante, las nuevas generaciones de virus que se crean dentro del huésped tienen afinidad por los linfocitos TCD4, produciendo infecciones persistentes e infecciones líticas de estos linfocitos. Estos son algunos de los mecanismos de daño que se mencionan que son causantes de los efectos citopáticos del VIH. Uno de ellos, tomemos en cuenta, la exocitosis masiva de miles de viriones, cada uno con una porción de la membrana celular, y es posible pensar que por el simple efecto mecánico y la pérdida de regulación osmótica, la célula podría destruirse. Además, la acumulación de moléculas nocivas para la célula, como el ADN viral no integrado, puede producir también daño, efecto citopático a la célula. Y tenemos la formación de sinsitios o grandes acúmulos de células fusionadas, porque recuerden que el GP120 y el GP41 persisten en la superficie celular y se cree que crean fusión de células gracias a la unión a receptores CD4 de otros linfocitos. Y todo esto produce destrucción de los linfocitos TCD4 y es un ejemplo claro del efecto citopático viral. Además, la apoptosis o muerte celular programada se encuentra estimulada en la producción viral.
y hay destrucción autoinmune de la célula mediante un efecto de citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, al inicio vamos a tener cantidades de linfocitos TCD4 que se renuevan con mucha rapidez y nos da un periodo de latencia clínica, aunque persista la infección. Pero cuando la citólisis de linfocitos CD4 supera ese desbalance y disminuyen estos CD4, nos va a dar inmunodeficiencia, pérdida del control de los linfocitos B, linfadenopatía, hipergamaglobulinemia, que va a llevar a infecciones por patógenos intracelulares y infecciones cutáneas. Toda esa pérdida de función de los linfocitos T al final nos lleva a infecciones sistémicas oportunistas graves y diferentes tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi y linfoma. Veamos entonces cómo se comporta el curso de la enfermedad natural por VIH. El intervalo entre la infección primaria con VIH y la primera aparición de enfermedad clínica, es decir, cuando ya tenemos signos y síntomas, en adultos suele ser largo, de 8 a 10 años. Pero una vez que comienza esta enfermedad clínica, la muerte sin intervención ocurre aproximadamente 2 años después. Entonces existen varias fases de la enfermedad: aguda, latencia y la fase final o SIDA. Y vamos a verlo un poco con este gráfico, en donde en la línea horizontal nos muestra el tiempo en semanas y años. Y en las líneas longitudinales nos muestra en celeste el recuento de los linfocitos, cómo es el comportamiento de los linfocitos TCD4. Y en rojo nos muestra cómo es el comportamiento de la carga de ARN viral. Entonces, después de la infección primaria, inicia lo que es la fase aguda y hay un periodo de 4 a 11 días entre la infección de la mucosa y la viremia inicial. La viremia, que esto de acá, es decir, los virus en torrentes sanguíneos, se detectan en 8 a 12 durante 8 a 12 semanas, y en este periodo de tiempo el virus se disemina por todo el cuerpo y también se asienta en órganos linfoides. Así que acá vemos el comportamiento. La viremia está elevada y en ese momento puede ser que la persona, hasta en un 50%, no presente síntomas ni ningún malestar. Pero el restante 50-75% nos puede presentar sintomatología pseudogripal inespecífica. Es decir, puede haber fatiga, una erupción cutánea, dolor de cabeza, náusea, sudores nocturnos, dolor de garganta, fiebre o febrícula, o presentarse como un síndrome similar a la mononucleosis infecciosa. Concomitantemente se va dando una disminución del número de linfocitos de TCD4 por los mecanismos que explicamos previamente. Sin embargo, recordemos que la respuesta inmune se activa y se produce una respuesta inmune a 1 a 3 semanas después de la infección. Entonces, ¿qué sucede? La viremia comienza a disminuir y se comienzan a recuperar lo que son los niveles de CD4 para mantenerse estable en cierto valor. Pero esta respuesta inmune no elimina el virus por completo y las células infectadas por VIH persisten en los ganglios linfáticos. De esta manera entramos en lo que es en la fase de latencia clínica, y en esta fase tenemos que las células infectadas por VIH persisten en los ganglios linfáticos. Puede durar, vean acá, de 10 años a más. Y aunque hay un alto nivel de replicación viral, la viremia permanece escasa. Es decir, los virus en sangre permanecen escasos, pero los linfocitos TCD4 se están renovando constantemente a gran velocidad y por eso mantienen valores relativamente estables. Sin embargo, recordemos que la característica principal de la infección por VIH es el agotamiento de los linfocitos TH. Entonces, durante la etapa de latencia clínica no hay síntomas, pero en el momento en que los linfocitos TH CD4 positivos comienzan a disminuir
por la destrucción, por la citólisis elevada del linfocito CD4, van a empezar a aparecer las infecciones oportunistas y las neoplasias. Y también la viremia se va a elevar, es decir, la cantidad de virus en sangre va a elevarse. Y ya nos encontramos en este momento en la fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dada la supresión pronunciada del sistema inmune y se da un desarrollo de infecciones oportunistas graves o neoplasias inusuales. Acá pueden leer las principales características de cada una de estas fases que van a estar en sus diapositivas. Veamos qué sucede al final. El curso final es llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual se da cuando los linfocitos TCD4 han disminuido a menos de 200 células por microlitros o cuando ya empiezan a darse infecciones indicativas de inmunodeficiencia celular grave. El SIDA se puede manifestar de muchas formas, como una enfermedad neurológica, por infecciones oportunistas y el aumento de la probabilidad de la aparición de ciertos cánceres. El síndrome neurológico más común asociado al SIDA es el síndrome de demencia y se puede presentar hasta en un 25 al 65% de los pacientes con SIDA. En lo que respecta a las infecciones por oportunistas, debemos de recordar que ustedes, yo, todos los que tenemos un sistema inmune competente, somos capaces de controlar las infecciones causadas por ciertos microorganismos. Sin embargo, en pacientes que están inmunocomprometidos, pueden presentar infecciones graves inducidas por estos agentes. Acá tenemos, por ejemplo, protozoos, hongos, bacterias y virus que producen infecciones oportunistas. Y así tenemos que nos dan las siguientes enfermedades: toxoplasmosis, criptosporidiosis, candidiasis, que puede ser sistémica, mucosa, esofagitis, criptococosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis y neumonías por neumocitis. A la vez pueden haber infecciones por micobacterias del complejo Mycobacterium avium intracelular, el cual usualmente no produce enfermedad en individuos sanos. También tenemos tuberculosis, meningitis causadas por Listeria monocitogenia, septicemias por bacterias como Salmonella y Streptococcus, y también muchos de los virus que estamos estudiando en esta unidad, que ustedes saben que bajo ciertas condiciones producen infecciones graves en personas inmunocomprometidas. Y ahí tenemos de ejemplo el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus de varicela zoster, adenovirus, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C y virus de Epstein-Barr. De hecho, la retinitis por citomegalovirus es la complicación ocular grave más común del SIDA. Y otras manifestaciones de la etapa del SIDA son los cánceres. Se encuentra una predisposición marcada al desarrollo de cáncer, consecuencia de la supresión inmunitaria. Y estos cánceres que están asociados al SIDA usualmente tienen una etiología viral como cofactor. Ejemplos de estos son linfoma no-Hodgkin, sarcoma de Kaposi, cáncer cervicuterino y de la zona no genital, linfoma de Burkitt. Acá en la imagen podemos ver imágenes de un paciente que convive con VIH que tiene sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia multifocal inusual originada por múltiples tipos de células, en su mayoría células endoteliales. Se considera que está asociado a una infección por herpes virus tipo 8. Los tumores, lesiones del sarcoma de Kaposi aparecen generalmente como manchas purpurinas, indoloras o como placas o tumores, frecuentemente en cara, troncos, superficies mucosas, linfáticas o tracto gastrointestinal. Acá pueden estudiar un resumen de las fases y vamos a continuar hablando de los métodos diagnósticos para detectar VIH. El diagnóstico del VIH es a través de pruebas de laboratorio, aunque ninguna prueba permite diagnosticar por sí sola la presencia del VIH, por lo que la OMS recomienda combinar pruebas en un orden específico que hayan sido validadas basándose en la población objetivo.
Más adelante vamos a ver el algoritmo de pruebas de VIH que se realiza en nuestro país. Las pruebas que se pueden realizar para el diagnóstico de laboratorio del VIH puede ser por métodos indirectos o por métodos directos. Ya ustedes saben que los métodos indirectos suelen detectar anticuerpos específicos contra el virus que se está investigando. Y entre esos tenemos algunos de screening que se utilizan como el ELISA y pruebas rápidas, y tenemos pruebas confirmatorias como el Western blot. También existen métodos directos que sirven para el diagnóstico de VIH por laboratorio. Y recuerden que los métodos directos buscan aislar al virus o alguna medición de un antígeno viral. Entonces, entre esas tenemos el aislamiento del virus a través de cultivos, la detección de antigenemia o la detección de ADN y ARN viral. El aislamiento del virus requiere mucho tiempo, son laboriosas, así que solo se limitan a estudios de investigación. Las pruebas serológicas, que tienen que ver con la detección de anticuerpos, son de uso más generalizado para el diagnóstico de VIH. Entre ellas encontramos pruebas rápidas y los enzimo-inmunoanálisis, pruebas de ELISA, que detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH-1, VIH-2 y el antígeno P24 del virus. Recordemos que las pruebas serológicas permiten detectar los anticuerpos que se generan como parte de la respuesta inmune para luchar contra patógenos externos, pero no detecta el propio VIH. En la mayoría de las personas, estos anticuerpos contra el VIH aparecen hasta los 21 días de la fecha en que se contrajo la infección, y ese lapso de tiempo se denomina periodo de seroconversión. Y aunque en ese momento aún no podemos detectar los anticuerpos contra el VIH, es el momento de mayor infectividad por la alta viremia. Es en ese tiempo donde las personas experimentan el llamado periodo silente o periodo de ventana, cuando todavía no se han generado anticuerpos en un número suficiente para su detección a través de pruebas estándar. Entonces, el tiempo entre el momento en que una persona pudo haberse expuesto al VIH y el momento en que una prueba puede determinar con seguridad si contrajo el virus se llama periodo de ventana. El periodo de ventana varía de persona a persona y también depende del tipo de prueba de detección de VIH que se utilice. Las pruebas de anticuerpos más comúnmente utilizadas pueden tomar de 23 a 90 días para detectar la infección por el VIH después de la exposición. Por lo tanto, si usted se realiza la prueba del VIH después de una posible exposición y el resultado es negativo, usted debe volver a repetirse esa prueba después del periodo de ventana, es decir, 12 semanas o 3 meses después. Y solo se puede estar seguro de en realidad ser VIH negativo en los casos en que usted se haya hecho la prueba después de ese periodo de ventana y no haya tenido ninguna otra exposición de riesgo al VIH durante ese periodo de tiempo. He de comentar que ese periodo de ventana va a ser diferente según el tipo de prueba de detección que se utilice. Y existen algunas pruebas que son capaces de detectar cualquier marcador de VIH con 10 días de infección. Y entonces tenemos, por ejemplo, el ELISA de cuarta y quinta generación, que son capaces de detectar pacientes VIH en un menor periodo de tiempo. Luego tenemos los métodos directos, y entre el método directo está la detección del ácido o antígenos nucleicos virales. Ahí están las pruebas RT-PCR y la prueba PCR de ADN. Estas son pruebas de base molecular muy sensible y constituyen la base para determinar la carga viral en el plasma. También la carga viral en el plasma se cuantifica como una manera de seguimiento a la respuesta a la terapia antirretroviral de alta actividad.
En lo que respecta al diagnóstico precoz de la infección por VIH en hijos de madre infectada, se plantea una dificultad, puesto que no podemos utilizar pruebas serológicas. Recordemos que la inmunoglobulina G es capaz de atravesar la barrera placentaria. Entonces, si nosotros hacemos pruebas serológicas en los primeros 18 meses de vida, no hay una manera de saber con certeza si estos anticuerpos son maternos o en realidad nos hablan de una respuesta inmunitaria ante una infección en este niño. En ese caso, se puede lograr ese diagnóstico precoz a través de la utilización del ARN de VIH-1 en el plasma o por la realización de PCR de ADN proviral en sangre total. En nuestro país sí contamos con algoritmos diagnósticos que utilizan pruebas PCR para detectar el ADN proviral y se envían los primeros 2 meses de vida del recién nacido. Veamos el algoritmo diagnóstico que se encuentra en la Guía para el Diagnóstico y Seguimiento del VIH de las normativas nacionales. Básicamente, debemos recordar que ninguna prueba permite diagnosticar por sí sola la presencia del VIH y que además ninguna prueba del VIH puede detectarlo inmediatamente después de la infección. La OMS recomienda combinar estas pruebas en un orden específico que haya sido validado, de tal forma que la infección por el VIH se pueda detectar con gran exactitud mediante pruebas precalificadas por la OMS, en el marco de un enfoque validado. La práctica más correcta es realizar una nueva prueba de detección a todas las personas que hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica, antes de iniciar el tratamiento, con el fin de poder descartar los resultados que sean incorrectos. Además, se debe realizar una prueba confirmatoria. Acá tenemos, por ejemplo, que en todos los establecimientos de salud se ofrece la prueba de VIH y tenemos que se realiza una primera prueba rápida. Cuando esta prueba rápida no reactora, es importante que ustedes recuerden que deben de explicarle a la persona acerca del periodo de ventana e invitarlos a realizarse una segunda prueba por la explicación ya dada anteriormente. Sin embargo, si esta prueba A1 resulta reactora, se debe repetir otra prueba. La prueba A2, en caso de ser no reactora, en caso de ser reactora, se reporta como una prueba reactiva, pero se debe realizar una prueba de ELISA. Si esta prueba de ELISA es negativa, entonces se debe de repetir a las 3 semanas. En cambio, si la prueba de ELISA es positiva, se deben de enviar las muestras al Centro Nacional de Referencia de Laboratorios del MINSA para que revisen todo el proceso y además para realizar las pruebas confirmatorias. Y en este caso realizan ELISA de 4ª generación y hacen la prueba confirmatoria que es el Western blot. Y luego, pues, en caso de ser positiva, se inicia lo que es todo el tratamiento y las pruebas de medición de carga viral a través del ADN proviral y también el conteo de linfocitos TCD4. En lo que respecta a la epidemiología, ustedes acá pueden leer acerca de ella. Sin embargo, recordemos que es un importante problema de salud pública y es considerada una epidemia mundial. Se cree que para 2019 habían aproximadamente 40 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, de las cuales 1.7 millones fueron diagnosticadas en ese año. Es importante mencionar que una de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los países para poder controlar esta epidemia es la necesidad de altas tasas de cobertura de tratamiento antirretroviral.
para el 2019 esa tasa de cobertura era del 73%, es decir, 73 de cada 100 personas diagnosticadas con VIH sí tenían acceso al tratamiento antirretroviral. Deben recordar también que no hay cura para la infección por el VIH, pero que un tratamiento precoz y adecuado puede disminuir la transmisión y además mejorar la calidad de vida. Otro dato importante es que la infección con VIH aumenta el riesgo de contraer tuberculosis hasta 20 veces más. Y se considera que el VIH es el principal factor de riesgo para presentar tuberculosis activa. Entonces podemos decir que van de la mano. Si yo detecto un paciente que tiene tuberculosis, debo de sospechar la posibilidad de que también sea un paciente que esté infectado por VIH. Y si yo hago un diagnóstico de VIH en un paciente, también tengo que buscar la posibilidad de que esté infectado o tenga la enfermedad de la tuberculosis. Acá hay algunos factores de riesgo que ustedes pueden leer y son importantes. Recuerden que al inicio les pregunté. Recuerden si ustedes tienen alguna conducta de riesgo o algún factor de riesgo que haga que deban de realizarse la prueba de VIH. Acá pueden encontrar algunos de ellos. Relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativos, intercambiar relaciones sexuales por dinero o por drogas, múltiples parejas sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres sin protección, padecer de otra infección de transmisión sexual, como algunas que ustedes ya conocen, como el sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea. Compartir agujas, jeringuillas, por ejemplo, las personas que son adictos a drogas inyectables o las que se someten a transfusiones sanguíneas y a trasplantes de órganos no seguros, o acudir a lugares de tatuajes no seguros por el hecho de que una aguja potencialmente contaminada penetra la piel. También pincharse accidentalmente en el lugar de trabajo, pincharse con un cortopunzante en el lugar de trabajo es un factor de riesgo, y obviamente tener una pareja sexual que esté expuesta a todos esos factores de riesgo ya mencionados. Nicaragua también es un país que hace muchos esfuerzos para lograr controlar la epidemia anual, y obviamente la prueba se ofrece en todos los establecimientos de salud. Para el 2021 se detectaron 938 casos nuevos, y es muy importante la detección del VIH antes del embarazo y durante el embarazo para iniciar una terapia adecuada en la embarazada que disminuye el riesgo de transmisión del VIH al bebé. Para el 2021 se captaron 114 embarazadas con VIH. Acá podemos ver que el virus se transmite a través del intercambio de líquidos corporales donde se encuentra el VIH, la sangre, leche materna, el semen, las secreciones vaginales, y tenemos 3 vías de transmisión más importantes: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical, es decir, que una madre que vive con el VIH puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Hablar de epidemiología también es hablar de prevención, y acá tenemos que conocer el estado del VIH es vital para acceder a la prevención y el tratamiento que salvan vidas, así como para proteger a las parejas y evitar nuevas infecciones. 1 de cada 4 personas con el virus en América Latina y el Caribe no saben que lo tienen. Entonces, esas personas no han comenzado el tratamiento y por lo tanto tienen un mayor riesgo de morir prematuramente y además de infectar a otros. Así que hacerte la prueba del VIH es vital para la prevención del VIH. Educar en la realización de la prueba del VIH también es vital para prevenirlo. Otra medida preventiva es el tratamiento para todos. Actualmente la terapia combinada antirretroviral permite mejorar la sobrevida de las personas que viven con VIH. Incluso la terapia exitosa logra disminuir la carga viral a niveles indetectables y por tanto detener la transmisión. Otra medida preventiva es la práctica de sexo seguro. Se cree que
El uso correcto de preservativos disminuye el riesgo hasta en un 85%. Otra medida preventiva son las pruebas y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. También otra medida preventiva son las pruebas de detección y asesoramiento para vínculos con el tratamiento de tuberculosis y detener la transmisión de madre e hijo, permitiendo el diagnóstico oportuno de VIH en la mujer en edad fértil, así como en etapas tempranas del embarazo, para garantizar el acceso a terapia antirretroviral. Otra medida de prevención es poner fin al estigma y discriminación de las personas que conviven con el VIH, porque obviamente eso abona a todos los demás pilares de la prevención. El 1 de diciembre de cada año es el Día Mundial del VIH y en el 2021 el lema fue: pon fin a las desigualdades, pon fin al SIDA, pon fin a las pandemias. Muchas gracias por su atención. Lean información acerca de esto, lean su conferencia y traten de hacer cambios de actitudes tanto en ustedes mismos como en las personas con las que entren en contacto.